lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Nuestro saludo a la mujer. A ver, póngame mujeres de Arjona. No, mentira. No vayan, por el amor de Dios, no vayan a pedir que pongan mujeres de Arjona. A mí sí me gusta Arjona por si acaso. Yo sé que a alguna gente no le gusta o le da vergüenza decir que le gusta. Son arjonistas camuflados. A mí sí me gusta Arjona, me gustan las canciones de Arjona. Pero la fecha no es para poner mujeres de Arjona. Yo en algunas radios ahí veo que ponen mujeres de Arjona para festejar a la mujer. No es un día de festejo. Es un día de conmemoración y es un día de reflexión. Dense el trabajo de revisar, pues por lo menos googleen por qué se conmemora, no se festeja, se conmemora el Día de la Mujer. Para la mujer es un día de reivindicación. No es un día exclusivo del Ecuador o de la mujer ecuatoriana. Es un día de reivindicación, como dice la Sofi Cruz. O algunos ponen mujeres divinas de Vicente Fernández. No. Nada que ver. Es un día de reflexión. La historia recoge que en 1910, esto es de googlear facilito, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, se propuso que se estableciera un Día Internacional de la Mujer para promover la igualdad de género y el derecho al voto femenino. La propuesta fue aprobada por unanimidad y la fecha elegida fue el 8 de marzo. Entendamos la naturaleza de la fecha. El 8 de marzo no es un día de celebración, sino es un día de reflexión y que tiene que ver con la reivindicación histórica de la mujer, que con el paso de los años ha logrado poco a poco encaminar, no lograr todavía, pero sí encaminar ese propósito de alcanzar la igualdad, la equidad, la paridad. Sin duda el voto de la mujer fue un logro importantísimo a nivel planetario y en el caso del Ecuador, por eso sin duda se destaca el papel de Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer que desenfadadamente exigió su derecho al sufragio. Que revisar un poquito la historia para entender justamente la naturaleza de lo que estamos conmemorando el día de hoy. Sin duda alguna se han registrado avances. Falta muchísimo por alcanzar la paridad y la igualdad. O sea, todavía, y hoy lo vamos a conversar. Hoy vamos a abundar en detalles con 3 mujeres que nos van a visitar el día de hoy. La representante de 2 mujeres en el Ecuador que estará con nosotros. La economista Verónica Artola, desde su conocimiento de la economía, Verónica Artola maneja mucho los temas de empoderamiento de la mujer, el acceso de la mujer al crédito, etcétera, que también ha sido una lucha permanente. Y estará con nosotros Zenaida Yazakama, vicepresidenta de la CONAIE. Este no es un dato menor, la CONAIE tiene una mujer vicepresidenta. La CONAIE o el movimiento indígena que ha tenido lideresas históricas, empezando por Tránsito Amaguaña. Tal vez en las décadas más recientes, mujeres de la talla de Nina Pacari, por ejemplo, en su momento Lourdes Tibán, cuando recién emergió justamente en el activismo, siendo parte de esas voces de la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la mujer afro, la mujer campesina, la mujer montubia. En un país como el nuestro que es multidiverso, ¿no? Que es multidiverso. Tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral que es indígena amazónica. Te puede cuestionar la parte política, todo lo que ustedes quieran. Yo parto del hecho de que tenemos una mujer amazónica dirigiendo el Consejo Nacional Electoral, por mencionar otro ejemplo, ¿no? Para tratar de entender lo que conmemoramos el día de hoy. Y allí evidentemente una crítica, ¿no? Como corresponde, y un llamado de atención para el gobierno del presidente Lasso. El gobierno del presidente Lasso sistemáticamente ha excluido a la mujer de su gabinete. Veamos cuántas mujeres hay en el gabinete del presidente. Revisemos en este momento. ¿Cuántas mujeres tiene hoy el presidente Guillermo Lasso en su gabinete? A ver. Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, vaya contando, Belkis, por favor, vaya a hacer que yo me traspapele. Tenemos una ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Gabriela Aguilera, que por cierto, la ministra de Desarrollo Urbano maneja un perfil bastante bajo, no es una ministra muy mediática. Ministra de Educación, María Brown, que ella, por ejemplo, se mantiene desde el inicio de la administración gubernamental. 2.
Ministra de la Mujer, antes secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, 3. Paola Flores tuvo la gentileza de estar con nosotros la semana anterior, el viernes. 3. Ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, que también ha estado desde el 24 de mayo del 2021, desde que se posesionó. Tiene 4 ministras de Estado. Andrea Montalvo, que es la actual secretaria de Educación Superior con rango de ministra, 5, porque la secretaría es una secretaría que tiene rango de ministerio. 5 mujeres. 5 mujeres. ¿De un universo de cuántos? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. De 25 carteras de Estado, apenas 5 son dirigidas por mujeres. De 25 carteras de Estado, entre ministerios y secretarías con rango de ministros, apenas 5 son mujeres. Debe ser un llamado de atención para el presidente Lasso y para su gobierno. ¿Dónde están las mujeres en el gobierno del presidente Lasso? Y ojo, tuvo ministra de Inclusión Económica y Social, me refiero a Alexandra Ocles, a Mae Montaño, se me vino el nombre de Alexandra, a Mae Montaño, empezó justamente allí. Casi me olvido, 6 mujeres. La ministra de Cultura, María Elena Machuca, me salté el Ministerio de Cultura, es la única ministra que ha permanecido allí, 6 mujeres de 25. Hubo ministra de Agricultura, Tangi Vera, que ya no está, por mencionar el caso de otra mujer. ¿Qué otra mujer pasó a nivel de ministerio? Jimena Garzón, que fue ministra de Salud, que tampoco ya no está. A nivel de secretarías, en la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos, estuvo Greti Vargas en su momento, ya no está. Esas son las mujeres. Hay otras instancias, por ejemplo, donde hay mujeres. Está encargada de Petroecuador una mujer, la señora Soledispa, encargada. ¿Ya? Me mencionan justamente a la señora Soledispa, pero no tiene rango de ministra. Estoy hablando de los ministros. Alexandra Vela, por ejemplo, gracias con Tertulio, fue ministra de Gobierno. Ya no está esa cartera de Estado a cargo de una mujer. Luego de Alexandra Vela vino Francisco Jiménez y luego ahora mismo Henry Cucalón Camacho. Entonces, si es un tema, apenas 6 mujeres de un universo de 25. ¿Dónde están las mujeres en el equipo del presidente de la República? En su equipo ministerial. Seguramente habrá tal vez mujeres en otros puestos secundarios, pero se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo. María Sara Gijón en Cercop, pero no tiene rango de ministra, por si acaso. No, María Sara no tiene rango de ministra. De hecho, en el anexo acá no consta con ese rango. No tiene rango de ministra. Hay otros puestos que, digamos, se manejan de otra manera. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Carola Ríos, por mencionar a otra mujer. Ahí tenemos la presencia de las mujeres. Yo creo que esto invita a la reflexión también de lo que está pasando a la interna del gobierno, ¿no? Y todos los consejeros son hombres. Los consejeros presidenciales son hombres. Si esto pasa, y yo creo que sí es un tema para mencionarlo, la ausencia de mujeres en el entorno del gabinete del presidente de la República. Acá me dice también, gracias con Tertulio, este dato. La mayoría de gobernadores son hombres, de las 24 provincias. La mayoría de gobernadores. De acuerdo. La mayoría son hombres. Aquí tenemos el listado de gobernaciones. La mayoría de gobernadores son hombres. Una vez más,
sí considero que desde la política pública se debería también impulsar y desde el ejercicio de la presidencia de la República en la conformación del equipo también dar cuenta de la participación de la mujer. Está claro que en el gobierno hay mujeres, sí, en el gobierno hay mujeres, pero no en el gabinete de ministros, que es el entorno más cercano del presidente, son los que ejecutan. Hemos contado 6 mujeres de 26 puestos clave en el entorno del presidente de la República. El resto de mujeres tienen otro tipo de actividades, ocupan otros puestos, pero terminan siendo un rol marginal. Sí mencioné a la ministra de Cultura, Daniel me dice ministra de Cultura, la hemos mencionado, se me pasó inicialmente, sí la mencioné. Con la ministra de Cultura hablamos de 6 mujeres con rango de ministras que están justamente en el gabinete del presidente de la República. Creo que es un tema para reflexionar. Que también nos deja e invita a analizar esta fecha, ¿no? Tratando de alcanzar la paridad. Ayer la jurista Soledad Montero tuvo la gentileza de compartirme un insumo que fue preparado por el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer, que da cuenta de este camino tan complejo que tienen las mujeres para tratar de alcanzar la paridad, ¿no? Ya lograron la alternabilidad y la secuencialidad, digamos, de ahí con complejidades, tratando de que nuestros políticos cambien un poquito el chip. Lograron que por lo menos en las listas sea mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Ya, lo que pasa es que ¿cuántas listas están encabezadas por mujeres? Generalmente las mujeres se ponen segundas con honrosas excepciones. ¿Cuántas listas? Y dentro de esta estadística de la participación de las mujeres en el último proceso electoral, para las alcaldías municipales dice 1.544 candidatas o candidatos, el 31% fueron mujeres, 485. Para concejales rurales, el 48% fueron candidatas mujeres, eso estuvo más cerca de la paridad. Para alcaldías todavía lejos de la paridad, 31%, 485 de 1.544, el 31%. Para concejales rurales, 48%, cerca de la paridad. Para concejales urbanos, 48%. Para concejales urbanos por circunscripción, 49%, cerca de la paridad. Para vocales de juntas parroquiales, 48%. A ver, ¿por qué cerca de la paridad concejales y juntas parroquiales? Porque se vota por listas y las listas tienen que ser armadas con el principio de alternabilidad y secuencialidad. Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Ahí no hay dónde perderse. Ya, si no presenta usted una lista con esas consideraciones, simplemente no puede participar. Pero aún así, no llegan al 50%, 48% y 49%. Pero, por ejemplo, para alcaldes municipales, solo el 31% fueron candidatas mujeres, y para la prefectura y viceprefectura, solo el 24% fueron mujeres. De 186 candidatos, solo 44 fueron mujeres. Entonces ahí falta, porque claro, para la alcaldía usted puede poner un hombre o una mujer, prevalecen los hombres. Para la prefectura usted puede poner un hombre o una mujer, prevalecen los hombres. Por supuesto, si el candidato a la prefectura es hombre, tiene que poner como candidata a la viceprefectura una mujer. A nivel de elección, de 221 cantones, 42 serán dirigidos por mujeres, o sea, el 19%. Sigue siendo un porcentaje bajo. Y claro, se menciona la presencia de mujeres en las alcaldías, en Azuay, en Cañar, en Esmeraldas, en Guayas, en Imbabura, en la provincia de Los Ríos, en Manabí, en Orellana, en Morona, Santiago, en Santa Elena, en Santo Domingo, en Sucumbíos, en Tungurahua. Tungurahua, por ejemplo, al igual, hoy va a estar Anabel Hermosa a las 8:30 de la mañana. Anabel Hermosa, estuve revisando ayer, es la primera mujer elegida por la vía del voto popular como alcaldesa de Otavalo. Otavalo en el 2007 tuvo una alcaldesa encargada, pero no fue elegida alcaldesa originalmente. Me refiero a Gabriela Rivadeneira. Pero en el caso de Anabel Hermosa, es la primera mujer que accede por la vía del voto popular
a ser alcaldesa de Otavalo. En mi ciudad, en Ambato, se dio un fenómeno inédito porque por primera vez una mujer dirigirá la alcaldía, el gobierno municipal de Ambato, que es Diana Caiza, mujer, indígena y de izquierda. Hablamos de 3 consideraciones que no tenían precedentes en el caso de la ciudad de Ambato. En Zamora Chinchipe también. A nivel de prefecturas, digamos que los datos son un poquito más alentadores. Claro, el número es menor en cuanto a la cantidad de provincias. Hablamos de 24 provincias, pero 23 eligen prefectos. Galápagos no tiene prefecto, tiene un presidente de régimen especial que es como un gobernador designado por el gobierno nacional. 7 prefecturas de 23, equivalente al 30.4%. ¿Cuáles son esas 7 mujeres? Lourdes Tibán en Cotopaxi, Roberta Zambrano reelecta. Roberta Zambrano ganó largo la reelección en la provincia de Esmeraldas. Marcela Guiñaga Vallejo en el caso de Guayas. Magali Orellana, que también tuvo una victoria buscando la reelección en el caso de la provincia de Orellana, auspiciada por Unidad Popular. Paola Pavón en el caso de Pichincha. Joana Núñez en Santo Domingo, y Carla Reategui, que estuvo por acá hace pocos días, la semana anterior, por Zamora Chinchipe. Esas son las 7 mujeres electas para dirigir las prefecturas, 7 prefecturas de 23 en nuestro país. Acá también me dice, le envío un abrazo al concejal electo del Distrito Metropolitano, Adrián Ibarra, que está en sintonía, amigo además y gran persona. Me dice Sandra Ocampo en el cantón La Concordia, la primera mujer alcaldesa también. Interesante, ¿no? O sea, interesante saber que las mujeres poco a poco ahí van incorporándose en la lucha política. Y qué bueno que se den estos logros. Mencionamos el caso de Anabel Hermosa, acabo de mencionar el de Diana Caiza, el caso de Sandra Ocampo, que me dice en La Concordia. Me imagino que, no sé qué parentesco tiene con Walter Ocampo, Adrián, no sé si tienes ese dato. Walter Ocampo, que ya fallecido, fue alcalde del cantón La Concordia, falleció hace algunos años, y fue uno de los impulsores de que La Concordia pertenezca a la provincia de Santo Domingo, no a la provincia de Esmeraldas. Ah, ya, es la hermana, me dice, gracias. No sabía que Sandra Ocampo es la hermana de Walter Ocampo. Digo, por el apellido me imaginé que había ese parentesco. Acá Mafer Cedeño me dice, las mujeres no solo que llegamos con dificultad a cargos directivos, sino que seguimos feminizando los trabajos, es decir, seguimos en labores como el trabajo social, la comunicación, la enfermería, la asistencia. Tamara Hidrobo, que me escribe desde el otro lado del charco. Un abrazo para la Tami, que sé que ella mismo viene por acá. Más allá de la paridad, reflexiona, alternancia y presencia de las mujeres en la política del país. ¿Qué significa ser mujer en un país como el Ecuador? Significa todavía no ser personas con derechos y significa vivir con miedo de que te acosen, violen o maten. ¿Qué hace cada persona en su día a día para transformar las realidades atroces que las niñas y mujeres, incluidas las mujeres trans, viven en el Ecuador? Las mujeres hoy, un año más, se movilizan para visibilizar y exigir sus derechos. La Cris Cabezas me dice, además de la sola designación, no hay política pública en beneficio de las mujeres, recordar el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero más allá de las autoridades, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Femicidio o feminicidio, que dicen las que saben de estas materias que el término correcto es feminicidio, pero en el COIP se lo reconoció como femicidio. Violencia en las instituciones de seguridad, como la policía, Fuerzas Armadas, en los hogares, en las familias. Este es un dato que dice Cris Cabezas que creo que hay que traerlo a colación. Hay que revisar nomás las cifras que nos dejó la pandemia de violencia intrafamiliar. O sea, eso fue una barbaridad. Durante la pandemia, sobre todo la primera parte de la pandemia, los primeros 3 meses de la pandemia cuando nos confinamos, ¿se acuerdan? Cuando teníamos que estar metidos en la casa, cuando había toque de queda desde las 2 de la tarde, las cifras de violencia contra la mujer se dispararon estratosféricamente. ¿Qué hizo el país para tratar de cambiar esa realidad? Para poner en el debate público el análisis de esa violencia contra las mujeres. Hemos reflexionado como sociedad sobre lo que pasó en la pandemia con las mujeres. La violencia intrafamiliar enorme que enfrentaron las mujeres.
El problema es que somos extremadamente coyunturales. Deme un abrazo a Felipe Pesantes desde la provincia del Oro, querido amigo y colega. Me dice que en el Oro hay 2 alcaldesas, en Piñas, la parte alta de la provincia del Oro, y en Balsas. Teresa Feijó, en el caso de Piñas, y Joana Aguilar, en el caso de Balsas. Gracias por ese aporte, ¿no? 7 prefectas, como ya lo dijimos, 41 alcaldesas, pero en el caso de las alcaldías sigue siendo un porcentaje muy bajo, apenas 19%, muy lejos de llegar al 50%. Pero digo, también la fecha tiene que servir para reflexionar sobre todo tipo de violencias. Violencias que hay desde la política, incluso desde la comunicación. Y allí yo invito a mis colegas a que nosotros también hagamos un ejercicio de autocrítica sobre nuestra contribución a las violencias. O sea, yo no puedo admitir que desde el periodismo se le llame estúpida a una asambleísta. Perdónenme. Yo no puedo concebir eso. O que desde el periodismo se le llame mamerta a una ministra de Estado. Yo no puedo concebir eso. Perdónenme. Por más explicación que haya, porque me digan que hay que ver la definición del diccionario de la Real Academia sobre lo que significa estúpida, la crítica debería ir en otra línea. La crítica es legítima y es necesaria. Pero el llamar estúpida a una mujer, escudándote en la libertad de expresión y diciéndote periodista, por más explicaciones que puedas dar, para mí sí es una forma de violentar a una mujer. Y yo repudio y no comparto ese tipo, desde mi punto de vista, de excesos en el uso de la palabra desde nuestra condición de periodistas. O llamar, como ocurrió hace algunos años, mamerta a una ministra de Estado. O burlarte desde tu condición de poder, ejerciendo el poder de las mujeres que no comulgan con tu orientación política. Y esto no es exclusivo de ahora. Ya. Desde el tiempo de Bucarán, y hay que decirlo. Muchos políticos que han ostentado una posición de poder han violentado a las mujeres utilizando términos peyorativos. Ya. Y si hoy está mal, antes también estaba mal. Si antes estuvo mal, hoy también está mal. No porque hoy el que ejerce esta violencia política, comulga con mi orientación política, le voy a aplaudir o no voy a decir nada. No, está mal. No solamente está mal cuando lo hizo aquel del cual soy opositor o detractor político. Estuvo mal antes y está mal hoy. Y que se entienda eso. Que se entienda eso. Estuvo mal cuando se habló del gordito horrorosa, cuando se habló del muñequita de pastel, cuando se decía vieja pelucona, cuando se hablaba de que no sabemos si en la asamblea ha mejorado la calidad, pero sabemos que ha mejorado la farra. Ya, ¿estuvo mal eso? Como estuvo mal hoy, cuando un legislador, hoy ministro de Estado, denostó a una legisladora diciéndole que bailaba de un tubo, que venía del baile del tubo o algo así. Sancionado además por el Tribunal Contencioso Electoral. Ya, estuvo mal antes, pero también está hoy mal cuando desde la comunicación y el periodismo se le llama estúpida a una actora política para criticarla. Que hay que criticarla, por supuesto, pero ¿por qué insultarla? O sea, que se entienda esto. No es que antes todo estaba bien y hoy está mal, o antes todo estaba mal y hoy está bien. No, antes estuvo mal y hoy también está mal. Lo de fondo es, como sociedad, venga de donde venga, como sociedad, venga de donde venga, tenemos que rechazar las violencias contra las mujeres. Como también tenemos que rechazar que haya mujeres que siempre que hay alguna cuestión sobre la cual se les critica, asumen que es violencia política. O hay un procesamiento judicial y dicen que es violencia política o violencia de género. Eso también está mal. Porque no por ser mujer no tienes responsabilidades. Claro que las tienes. Estuvo mal antes, está mal hoy. Y eso debería entenderse. Me escribe Gaby Torres. Gracias, Gaby.
La igualdad de género no solo pasa por la paridad en el gabinete, del tú a la curul, dice. También es asignar presupuesto para programas de prevención de las violencias, que se redujo de 18 a 12 millones. Garantizar que salgamos a marchar el 8M sin represión. Hay que recordar lo que pasó el año anterior. Decidir sobre nuestros cuerpos. Se refiere específicamente al debate respecto del aborto para casos de violación. Reducirnos a tener roles de objetos, como lo que pasó más recientemente con la colega Mónica Velázquez en esta intervención del presidente de la República, o sea, reduciendo a la colega a que su esposo, también periodista, Anderson Boscan, la llevó a la cárcel para hacer el reportaje ese dentro de una cárcel, desconociendo que Mónica es periodista. Y no es que recién es periodista. Ya Mónica tiene cierto recorrido en el periodismo. Mónica hacía periodismo en Guayaquil antes de venir a vivir a Quito. Entonces no se puede reducir a la colega al rol de objeto. ¿A quién le dijeron mamerta? Me preguntan. Le dijeron a María Fernanda Espinosa con tertulia hace algunos años. Le dijeron mamerta. Le dijeron mamerta a María Fernanda Espinosa. Eso es inaceptable. Por más que expliquen que mamerto en Colombia se les dice a los de la izquierda que no sé qué. Bueno, aquí en el Ecuador se entiende mamerto o se le dice mamerto al que se considera tonto. Perdónenme que les diga de esta manera, pero así es. Aquí en el Ecuador utilizamos el término mamerto como sinónimo de tonto. Y esos términos se utilizan aquí en el Ecuador. Y esos términos se utilizan desde nuestra condición de periodistas y de nuestra condición de opinadores. Y eso para mí es incorrecto. Porque yo sí defiendo la necesidad de sí, ser frontales, ser críticos, sin duda. Pero tengamos un poquito de cuidado de las formas, pues. ¿No les parece? Y no se trata de tibieza, se trata de respeto. Se trata de respeto a quien piensa diferente, se trata de criticar con respetos. Yo, por ejemplo, esta semana le hice una crítica a Mireya Pazmiño. Yo no estoy de acuerdo con lo que planteó Mireya Pazmiño la semana anterior respecto de impulsar un proceso para declarar incapaz mental al presidente, desconociendo lo que dice la Constitución y desconociendo lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Ya? Pero a mí no se me ocurriría insultar a Mireya Pazmiño. No se me ocurriría. Porque ¿saben qué? Perdería seriedad mi crítica. ¿Por qué tengo que ser irrespetuoso para criticar a una legisladora con cuya postura yo no estoy de acuerdo? Y no tengo por qué estarlo. Y lo digo públicamente, sin ambajes. Yo no estoy de acuerdo con el estilo, por ejemplo, de la asambleísta Viviana Veloz. No se me ocurriría de modo alguno ofenderla. La crítica periodística es legítima. Es parte justamente del ejercicio de la libertad de expresión, sin duda. Pero ¿por qué la crítica tiene que ir acompañada del insulto, de la ofensa, de la agresión? Entiendan este punto. Entiendan este punto. Yo sí pienso y creo que las formas son importantes. Yo estoy convencido de aquello. No siempre. No siempre. Acá, por ejemplo, gracias, Nahuel, hay, por ejemplo, legisladoras que dicen que el que está en contra de ellas son misóginos. Pues espero que Mireya Pazmiño no piense que soy misógino por no estar de acuerdo con su postura. Espero que Viviana Veloz no asuma que soy misógino por criticar su estilo. Yo no soy misógino, porque yo no odio a las mujeres. La misoginia tiene que ver, o la definición de misógino es el individuo que odia a las mujeres. Yo no odio a las mujeres. ¿Ya? No odio a las mujeres. Y créanme, yo en este micrófono trato de administrar la sinceridad. Y les digo así. A mí no se me ocurriría ofender a una mujer. Menos utilizando el micrófono o el teclado, escudarme en el teclado del celular o escudarme en la libertad de expresión para insultar a la mujer. Reflexionemos sobre eso, porque eso también contribuye a las violencias, a la violencia política, a lo que pasa en la asamblea, a lo que pasó más recientemente en la campaña, cuando un candidato se burló de una candidata, cuando un candidato al Consejo Metropolitano, que felizmente no fue elegido, felizmente no será concejal, ¿ya?, ofendió a una candidata a la alcaldía
diciéndole que estaba pasada de peso. En lugar de entender que desde la política el debate tiene que ser de ideas, no burlándose del físico, simplemente porque es mi adversaria o adversario político. No pasa por ahí la cosa, y ojalá que se entienda. ¿Ah? Bueno, cierro el comentario del día de hoy, don Robert, hablando justamente el material que tenemos que le pasé, lo vamos a dejar para mañana. Mañana, en este espacio, en el comentario, vamos a hablar de las incoherencias de algunos legisladores que dijeron una cosa en el discurso, votaron de otra manera el sábado en la resolución y esta semana ya dicen otra cosa. Las incoherencias de los políticos. Eso mañana nos vamos a hablar justamente en nuestro espacio. Le envío un abrazo a Adriana Ñasco. Adrianita, qué gusto leerle a usted. Un abrazo Irene Cajas, que también está en sintonía. Yomar Ponce Vélez, que son mujeres que permanentemente están en sintonía de nuestro espacio. Natasha Rojas, le envío un abrazo a Natasha, también está en sintonía, dirigente política, me dice. Liseli Hinojosa, alcaldesa de la Joya de los Sachas, también la primera mujer en el caso de ese cantón de la región amazónica. Gracias por compartir este espacio, gracias por interactuar con nosotros. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.